Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día viernes 21 de abril de nuestro año 2023. Queridos hermanos, el Evangelio según San Juan de este día nos pone en el contexto de la multiplicación de los panes. Un texto ya bastante conocido, todos hemos escuchado este texto más de una vez, en el cual Jesús manifiesta su poder dándole de comer a toda esta gente, porque dice el texto que tan solo los hombres eran unos 5,000. Dice el texto que a Jesús lo seguía mucha gente, pero no nos imaginamos cuánta. Aquí San Juan sí dice que por lo menos los hombres eran unos 5,000, imagínense. Imaginémonos la escena, no es que fuera un grupito detrás de él, era una multitud la que lo seguía, claro, dice San Juan, porque habían visto los signos que hacía. Y bueno, ¿quién no, encontrando algo que necesitas, vas tras él? Vas tras él, y por eso esta gente seguía a Jesús, porque habían visto los signos, porque algo necesitaban, porque su palabra llenaba un vacío en el corazón de cada persona, porque los enfermos sanaban, porque los ciegos veían, porque los paralíticos caminaban. Había muchos motivos para seguirlo, para escucharlo, para estar con él, y esta gente no se mide en seguirlo. De muchos lugares, unos de lejos, otros de cerca, pero donde Jesús estaba, la multitud se reunía porque encontraban en él algo particularmente bueno, algo que llenaba su vida, algo que sanaba sus heridas, y es precisamente algo que tú y yo debemos identificar en Jesús. Vamos a seguirlo, pero que no sea por un interés personal, porque ese es otro riesgo, seguir a Dios solo por interés. Aquí el Evangelio tiene muchas connotaciones bonitas a meditar. Sí. Primero, que Jesús le dice a uno de sus discípulos: ¿Cómo le hacemos? Hay que darles de comer. El discípulo sorprendido: Mira, no nos alcanza ni 200 denarios, ¿no?, para que cada quien se comiera un pedacito de pan. Dice San Juan claramente que le pregunta para ponerlo a prueba, porque Jesús sabía lo que haría, así lo dice San Juan. Otro discípulo pues encuentra por ahí a un muchachito que lleva unos 5 panes y 2 pescados. Jesús ya había visualizado lo que seguía y hace el milagro de la multiplicación. ¿Qué cara habrían puesto los discípulos cuando les digo: díganles que se sienten, Señor, ¿qué te vamos a darles? Que se sienten. Hace oración, da gracias a Dios, y empiezan a repartir los 5 panes y los 2 pescados que nunca se acabaron. Todavía se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan que sobraron, y todos comieron hasta saciarse. Esto es Dios.
que por medio de su Hijo Jesucristo sacia las necesidades personales de cada una de las personas que lo buscamos. Porque mira, tú y yo podemos buscar a Dios para darle gracias, pero otros lo buscan para pedirle, otros para implorarle, otros para rogarle, otros para hablar con Él, otros para escucharlo. Cada uno de nosotros busca a Dios por determinada razón. Y el Señor tiene respuesta para todos. Y Dios tiene respuesta para todos, porque es Dios. Es Dios el que se manifiesta en nuestra vida, pero ¿sabes qué? Pedir compromete. Pedir compromete, porque debe quedarnos claro que no solo debemos ser como esos hijos mantenidos que se la pasan estirando la mano para que papá y mamá resuelvan sus problemas. Tú y yo debemos aprender a ser hijos en la fe de nuestro Padre Dios, pero que no seamos como esos chamacos berrinchudos que creen que su padre tiene la obligación de sacarlos de todos los problemas. Porque si tú y yo estamos viendo a Dios nada más como hijos berrinchudos, caprichosos, interesados, entonces fe no tenemos, solo tenemos interés. Solo tenemos interés y no se vale seguir a Dios por interés. Toda esta gente comió, todos comieron hasta saciarse y entonces empezaron a decir: en verdad es el profeta que habría de venir al mundo. Se asombraron, se emocionaron. Y entonces dijeron: vamos a proclamarlo rey, pero Jesús se les escapó porque lo que menos buscaba a Jesús era protagonizar nada. Ahora toda esta gente se entusiasmó profundamente por lo que vio, por lo que comió, por lo que presenció. Vale la pena pensar si realmente todos habían creído verdaderamente en Él o solo había sido porque habían comido. ¿O será que se pusieron contentos solo porque llenaron la barriga, pero no el corazón? Aquí lo más importante es que nos llenemos de Dios, veamos milagros o no. Tú y yo debemos creer en Dios, veamos milagros o no, porque si nuestra fe en el Señor está determinada en ver milagros, pues entonces no vas a poder creer. Nos vamos a negar la propia fe porque no estamos viendo milagros. Pero por si te queda alguna pequeña duda, yo solo quiero decirte que cada vez que abres los ojos por la mañana, ahí está el primer milagro. Cada vez que tú puedes respirar y llenar tus pulmones de aire, ahí está un milagro. Cada vez que tú despiertas por la mañana y ves a tu familia junto a ti, ahí está un milagro. Ahora, en este tiempo tan difícil, cuando tú sales de tu casa para ir a trabajar, tener trabajo, ahí está otro milagro. Tener un plato de comida, ahí está otro milagro. Digo, por si todavía crees que no hay milagros, ¿no? Se nos hace la vida tan cómoda, tan sencilla, que ya no valoramos estos milagros de amor que Dios nos concede cada día. Al despertar, al caminar, al movernos por nuestra propia cuenta. Y aun cuando estés pasando por un momento difícil, si Dios te permite seguir viviendo, es un milagro. Y que cada día en nuestra vida sea un encuentro con este amor de Cristo, que viene a enseñarnos que la fe es creer en Él. Porque el Señor se manifiesta en nuestra vida en cada momento. En cada momento de nuestra vida está el Señor. Ojalá y podamos creerlo verdaderamente y saber agradecerle estos milagros de amor que el Señor tiene para con nosotros. Que tengan un buen día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día sábado. Como siempre, te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.